Ministerio Ebenezer Villanueva se complace en presentar un poderoso mensaje restaurador de la Palabra de Dios en una transmisión en vivo desde el auditorio de la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva. Quédate con nosotros y recibe la bendición que Dios tiene para tu vida. Con ustedes, el pastor Freddy Zuleta. 23. Mateo capítulo 4, verso 23. Si nos ubicamos y rápidamente, hermanos, abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, verso 23. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, verso 23. Cuando usted lo tenga, me dice amén. ¿Sí lo tiene, hermano? Gloria al Señor. Qué bueno, es importante que podamos edificarnos a través de la palabra del Señor. Y Mateo capítulo 4, verso 23, dice la palabra del Señor: vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su palabra dice: y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 24. Y se difundió su fama en toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Este es los pasajes de las Escrituras que quisiéramos meditar en ellos, hermano, y quisiera, con la ayuda del Señor, poder llevarlo a usted. Sé que, hermanos, estamos desarrollando y sé que aquí hay peticiones de oración que quisiéramos, hermano, poder seguir orando por cada una de ellas, y quisiéramos presentarlas delante del Señor. Sé que Dios, hermano, hace milagros. Sé que Dios hace muchas sanas enfermedades en medio de nosotros. Hemos tenido, hermanos, testimonios de hermanos y hermanas que han dado fe de lo que Dios hace en medio de su pueblo. Así que vamos a seguir creyéndole al Señor, orándole al Señor por cada petición, por cada ruego, por cada súplica, y para que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón. Así que presentamos estas peticiones y oramos para que Dios conceda y extienda su mano de misericordia, hermano, para cada una de ellas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia, dándote la honra, dándote la gloria y dándote el honor. Gracias por permitirnos el poder congregarnos, Señor. Gracias porque tú haces posible el que podamos estar en esta casa de oración. Bendecimos a cada uno de los hermanos, a cada una de las familias aquí representadas, Señor, que hacen su mejor esfuerzo, para poder estar en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, solo te ruego que seas tú concediendo las peticiones de su corazón, Señor. Extiende tu mano de misericordia, extiende tu mano de poder sobre cada necesidad, sobre cada ruego, sobre cada súplica. Mira, mi Dios, estas peticiones que se han escrito, Señor, hoy las ponemos delante de tu presencia. Tú tienes el control absoluto en cada una de ellas, Señor. Y aún a los hermanos y hermanas que no escribieron sus peticiones, pero que tienen una petición delante de ti, Señor, hoy unidos como un solo pueblo, como una sola iglesia, los ponemos delante de tu presencia, Señor, para poder rogarte, suplicarte tu misericordia, tu mano de poder, Señor. Extiende el poder de tu gracia sobre cada una de ellas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, es importante que podamos entender que en los evangelios leemos una gran cantidad, hermanos, de milagros cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio. El Señor Jesús comienza a desarrollar su ministerio, y vemos en cada uno de estos evangelios todas las hazañas, la descripción
de cómo el Señor Jesús sanaba, como dice su palabra, hermano, a atormentados, a aquellas personas que estaban enfermas, a todas aquellas personas que estaban endemoniados, aquellos aún que estaban, que eran lunáticos, que eran paralíticos. El Señor los sanó. Así dice el evangelio que acabamos de leer en el Mateo capítulo 4. Pero a mí lo que me llama la atención, obviamente, es cómo el Señor realiza tanto milagro, cómo el Señor realiza tanto prodigio, tanto milagro, tanta sanidad. Y algo que me llama la atención es que las personas comenzaron a seguirle. Mucha gente, hermano, no importaba el lugar donde estaba el Señor Jesús, pero mucha gente llegaba. Dice la palabra que llegaban de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y aún del otro lado del Jordán. Llegaba la gente a buscar la presencia, a buscar su rostro y a ver, hermanos, el reino del cielo que se había acercado. Y eso es importante. Quiere decir, mi amado, que grandes multitudes, dice la Biblia, así lo dice alguna versión, le seguían, muchas multitudes le seguían. Y todas estas gentes eran liberados, toda esta gente era sanada, toda esta gente buscaba un propósito en Dios. Entonces, vemos que en estos evangelios hay una fuerte conexión entre la vida de oración. Oiga bien, veo aquí, si usted comienza a leer estos pasajes de las Escrituras, se dará cuenta que hay una fuerte conexión entre la vida de oración de nuestro Señor Jesús y la vida de poder que Él desarrollaba, obviamente como el Hijo de Dios. Hermano, Él tenía esa bendición, Él es Dios, Él mismo es el que desarrollaba cada uno de estas cosas importantes que cada uno de nosotros debemos de entender. Entonces, pero yo veo, hermanos, que el Señor comienza, a mí me llama mucho la atención, porque veo en el evangelio de Juan que el Señor Jesús enseñó que nosotros, a través de la oración, podemos entrar en esa misma relación. Es decir, hermano, para el que cree todo es posible, dice la palabra. ¿Cuántos creemos esa palabra, hermano? Pero dice la palabra del Señor que para el que cree todo es posible. Y veo en el evangelio de Juan que el Señor nos enseña, hermanos, el Señor nos enseña a nosotros que a través de la oración, que a través de los ruegos, que a través de las súplicas, podemos entrar en esa misma relación que Él disfrutó en conexión directa con nuestro Padre Celestial. Entonces, quiere decir que a nosotros como iglesia, nosotros como el cuerpo de Cristo, debemos de vivir en una vida, hermanos, de oración. Tenemos que vivir en una vida de obediencia, como nuestro Señor Jesús lo hizo. Queremos, hermano, ver entonces cómo es que el Señor, podemos demostrar a través de la palabra el mismo poder del reino que nuestro Señor Jesucristo realizó e hizo aquí en la tierra. Por eso yo quiero que usted me acompañe al evangelio de Juan en el capítulo 14, verso 8. En el evangelio de Juan, hermano, capítulo 14, verso 8, yo quiero llevarlo a este pasaje de las Escrituras. Quiero leer un par de pasajes aquí con usted. Entonces yo quiero que usted vea lo importante, hermano. No se pierda de Mateo 4. Porque lo primero que el Señor hace en Mateo 4 es recorrer todo Galilea. Eso es lo que dice el evangelio. Y que enseñó en las sinagogas, iba en cada iglesia, si usted quiere, sinagoga es iglesia, y a cada iglesia iba y predicaba el evangelio del reino. Pero eso lo hizo el Señor Jesús. Pero el evangelio de Juan, lo que me quiere transmitir a través de su palabra es que nosotros también podemos realizar esa labor que el Señor Jesús hizo. Entonces el Señor Jesús iba, predicaba el evangelio del reino. Dice la palabra del Señor que llegaban, hermanos, muchas personas entre afligidos, con diferentes enfermedades, con tormentas, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y el Señor Jesús realizaba milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque predicaba el evangelio. Ahora,
en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 8, hermano, veo a un hombre normal, común y corriente, igual que nosotros. Veo a un hombre llamado Felipe. Felipe, hermano, era un hombre que creía la palabra del Señor, era un hombre que Dios había escogido para poder desarrollar la obra. Y en el Evangelio de Juan, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, mire la oración de este hombre. Hermano, yo quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos ver esto, que nosotros tenemos que pedirle al Señor, a nuestro Padre Celestial, y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, mire, hermano, yo subí hoy casi 10, siempre me salgo de la oficina faltando 15 minutos para la hora de prédica. Y ahí estaba, hermano, y estaba mi oído oyendo la alabanza y una atmósfera bien hermosa. Y entonces, hermano, estuve escuchando y ahí alabando, ni siquiera estaba viendo lo del tema, sino que estaba alabando ahí. Y entonces, hermano, cuando acordé, Dios santo, digo, ya es hora, ya es tarde, ya tengo que irme. Y me vine, hermano, y el tiempo se me había pasado por la adoración que se estaba dando. Entonces estábamos haciendo una conexión, hermano. Estamos alabando y glorificando. Eso es hermoso. Pero no, lo que veo es que nosotros como iglesia tenemos que pedirle al Señor que nos muestre al Padre en este lugar, hermano. Que nos muestre al Padre. Mire cada necesidad, mire cada ruego que aquí hay. Entonces mire, entonces el Señor Jesús le dijo, mire lo que le dice el Señor Jesús, le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Sigue: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstrame el Padre? Verso 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces dice el verso 11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y el verso 12 es el que me llama la atención. Dice: de cierto digo, Iglesia de Cristo Ebenezer en Villanueva, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No sé cuántos decimos amén a esto, hermano. Entonces mire, esto es que el Señor Jesús comienza a predicar el Evangelio, a ir de ciudad, hermano, de lugar a lugar. La gente lo seguía, la gente recibía la bendición. Pero Felipe solo le pidió una condición. Felipe solo le dijo: Señor Jesús, muéstranos al Padre, que el Padre esté en medio de nosotros, que el Padre se evidencie en medio de nosotros. Entonces veo, hermanos, que después de esto el Señor Jesús hace una reunión con los discípulos, y el Señor Jesús, hermano, está listo para poder desarrollar el sacrificio en la cruz del Calvario. Y después de esto el Señor Jesús les dice: saben, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo vaya al Padre, porque cuando yo me vaya, dijo el Señor, los dejaré al Consolador. Él los guiará, Él los fortalecerá y Él les dará toda la bendición para que ustedes puedan seguir haciendo la obra. Entonces, una vez que el Señor ascendió al cielo, entonces se opera un milagro, hermanos. Y el Espíritu cayó sobre los discípulos el día de Pentecostés. Usted conoce, hermano, la historia, lo hemos predicado. Y entonces dice que todos estaban unánimes. Por eso es importante que estar unánimes. Dice que todos estaban en el mismo sentir. Hermano, con uno que ya no esté en la visión, con uno que ya no esté en lo que nosotros queremos hacer como ministerio, hermano, nos está parando la obra, está parando el campamento. Entonces tenemos que esperarlo que se una a nosotros para poder continuar desarrollando la obra. Entonces ese día que surge el Pentecostés, hermano, entonces dice la Biblia que los discípulos comenzaron a moverse en una poderosa exhibición del reino.
Y empezaron a hacer maravillas, empezaron a hacer milagros, empezaron a predicar la palabra del Señor con autoridad y con denuedo. Entonces, veo entonces, hermano, que el Señor predicaba en Samaria, predicaba en Judea, en Decápolis y aún al otro lado del Jordán. Entonces veo que el Señor dejó allí, hermanos, una semilla, dejó algo para que nosotros siguiéramos ese ejemplo. Y entonces me voy ahora. Entonces mire, hermano, el Señor Jesús da el ejemplo. Dice que Él predicaba la palabra, que los enfermos se sanaban y que muchos eran liberados. Luego el Señor da una promesa en Juan capítulo 14, dice: miren, si ustedes creen que yo soy el Hijo de Dios, si ustedes creen que yo soy el Señor de sus vidas, entonces solo clamemos al Padre para que lo que ustedes pidan, mi Padre que está en los cielos se los concederá. Usted lo miró conmigo en el Evangelio de Juan. Ahora, vámonos entonces un poquito para ver el cumplimiento de esta promesa, porque en el Evangelio yo veo, hermano, que dice 14:12 de Juan: de cierto, cierto digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿usted cree eso, mi amado hermano? ¿Sí? Ahora, entonces mire, con estos poquitos vamos a seguir adelante. Hechos capítulo 8, verso 4, mire lo que dice la palabra del Señor. Libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, verso 4, dice la palabra del Señor: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ya el Señor Jesús ya no está aquí, hermano, ya no está en la tierra, ya está delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Va conmigo hasta ahorita, hermano? El Señor Jesús deja a sus discípulos y los discípulos comienzan a predicar el Evangelio, comienzan a predicar las buenas nuevas de salvación, comienzan a predicar el Evangelio del reino. Eso es lo que vamos viendo hasta ahorita. Y entonces dice, Hechos de los Apóstoles: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, hermano, ¿se recuerda quién fue el que le preguntó en Juan capítulo 14, verso 8? ¿Sí se recuerda quién fue? ¿Cómo se llamaba? Felipe. Entonces, hermano, Felipe dijo: pero yo le pregunté al Señor, yo creí la palabra, porque Felipe, yo me imagino que le dijo, hermano, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y entonces el Señor Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y tú no me conoces. Felipe, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Pero ¿sabes qué, Felipe? Le dijo el Señor. ¿Sabes qué, Felipe? De cierto te digo, que el que en mí cree, Felipe, el que en mí cree, le dijo, Iglesia de Cristo Benecer de Villanueva, el que en mí cree, dice la Biblia, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores de estas, porque yo, dijo, voy al Padre. Entonces me imagino que Felipe se llevó esa palabra. Felipe tenía esa palabra, pero a medida que iba aumentando su fe, ya cuando el Señor había partido, veo a Felipe, hermanos, en el verso 5 de Hechos de los Apóstoles. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, Felipe dijo: pero si el Señor Jesús lo que hacía era predicar el Evangelio, si lo que el Señor Jesús era que dedicaba, tomaba la palabra, estudiaba la palabra y se iba a predicar. Entonces Felipe, hermano, vio lo que el Señor Jesús hacía y entonces comenzó él a imitarlo. Entonces dice, verso 5, Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, les predicaba el Evangelio de Cristo. Y la gente, óigame bien, hermano, ya no era el Señor Jesús. Aquí es un hombre común y corriente igual que nosotros. Aquí era un hombre obviamente lleno del Espíritu Santo, un hombre que buscaba la presencia del Señor, un hombre que se había apartado del mal, se había apartado en obediencia. Y dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Sí me estoy dando a entender, hermano. Entonces quiere decir que Felipe recibió la bendición de predicar el Evangelio. Mire, y nosotros, hermanos, los ruego, vengan al discipulado, hermanos. Hermano, el discipulado mayor, ahí estamos, hermano. ¿Sabe? Cualquier pretexto es bueno, hermano, para no venir. Ay, hermano.
Y entonces yo lo que lo quiero llevar es, hermano, mire, venga, corderitos, ahí le van a enseñar la palabra del Señor. Hermano, venga a la doctrina intermedia, ahí le van a enseñar la palabra del Señor. Hermano, ahora hay una nueva doctrina dentro del ministerio, el evangelismo. Aquí le vamos a enseñar, hermano, cómo evangelizar. Pero mire, no es que queremos que usted esté aquí, mi amado, para que venga, para que esté todos los días en la congregación. No, hermano, el Señor me decía, la única manera de que podemos, hermano, nosotros como iglesia hacer que el Padre, hermano, que nuestro Padre Celestial se manifieste aquí, es cuando nosotros predicamos la palabra del Señor. ¿Está conmigo, mi amado hermano? Ahora dígale al hermano que está a la par suya, hermano, ¿y usted por qué no viene a la doctrina entonces? Hermano, ¿por qué no viene entonces a la doctrina si somos un ministerio prosperado por la palabra? Entonces, mire lo que dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Quién hacía las señales? Felipe, hermano, porque dice, ¿cuáles eran las señales que Felipe hacía, hermano? Dice, porque tenían muchos espíritus inmundos. Es decir, a Felipe le llegaban al discipulado endemoniados, mi amado, y le salían endemoniados, espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia, hermano? ¿Sí está conmigo? El Señor Jesús nos enseña que predicando la palabra del Señor, llevando el mensaje de buenas nuevas, hermano, haremos prodigios y milagros. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan nos da una promesa y nos dice, hay una promesa: si ustedes creen y ustedes hacen las obras que yo hice, mayores que las que yo hice, ustedes harán. Entonces, hermano, veo algo importante en este pasaje de la Escritura, hermano, que si nosotros queremos el poder del reino, si nosotros queremos el poder del reino que llegue a nosotros, tenemos que realizar la comisión, ir a todas partes a anunciar el evangelio. Hermano, eso es lo que nos está pidiendo la palabra del Señor, ir a predicar el evangelio a todas partes. Entonces tenemos que hablar valientemente, tenemos que hablar confiadamente, mi amado, en que el Señor confirmará su palabra de gracia, y que hermano, para que nos pueda conceder el privilegio de poder desarrollar milagros, mi amado, en lugar de cuando llevemos la palabra del Señor al lugar donde la llevemos. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, hermano, pero hay una situación. Ese es el poder del reino. ¿Cuántos queremos el poder del reino, hermano? Sí, pero tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Tenemos que alimentarnos, pero no solo alimentarnos. Mire, yo les paso diciendo a los hermanos discipuladores ahí que llegan a la doctrina: hermano, yo cabezones no quiero. ¿De qué sirve recibir tanto conocimiento, hermano? Tanta palabra, y no la ponemos por obra. Si la palabra es para poder llevarla al lugar donde tenemos que ir a predicar la palabra, ir al discipulado, llevar la palabra del Señor, llevar el mensaje restaurador, para que la gente pueda recibir milagros, para que la gente pueda recibir, hermano, cosas importantes en Dios. Pero mire, Felipe entonces, dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, que mucha gente tenían espíritus inmundos. Aquí no dice que eran pocos, muchos tenían espíritus inmundos. Pero dice que cuando Felipe predicaba, cuando Felipe exponía la palabra del Señor, hermano, estos espíritus inmundos salían de las personas dando grandes voces, hermano. Pero lo que me llama la atención es que paralíticos, cojos caminaban. Hermano, gente que tenía situaciones paralíticos recibían bendición. Los cojos eran sanados. Entonces la gente llegaba porque estaba el poder del reino. Ahora, hermano, sabemos que siempre que queremos hacer esto habrá oposición.
Esto siempre va a suceder. Cuando querramos realizar la obra del Señor con excelencia, va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. Siempre usted va a tener un motivo para no poder venir a recibir la doctrina. Siempre va a haber una oposición, mi amado, para que usted no pueda recibir la palabra y que usted no la pueda llevar a los hogares. Siempre va a haber algo que le va a impedir que usted lleve la palabra del Señor. Pero mire, eso sería para el que va a predicar. Pero también usted, que es el que recibe. Hermano, imagínense que hay que ir a los lugares. Mucha gente llegaba de muchos lugares a oír la palabra del Señor. Y nosotros en cada colonia, hermano, hay un discipulado. En algunas colonias que nos han permitido abrir sus casas, hermano, y casi pocos de la iglesia. Yo miro los reportes, hermano, de la iglesia. Casi nadie va a los discipulados, hermano. ¿Y cómo quiere usted que hayan prodigios y milagros en este lugar? ¿Usted quiere que hayan prodigios y milagros en esta iglesia? Entonces, yo lo que veo, hermano, a mí no me diga nada. Yo solo estoy viendo la Biblia. ¿Cómo se hacían los milagros en la iglesia? Gloria a Dios, aquí se van a hacer. Pero también veo que en los lugares donde se predica la palabra, ahí hay prodigios y milagros. Entonces tenemos que llenarnos de la palabra. Ahora, entonces, hermano, pero va a haber oposición. Eso lo entendemos, va a haber oposición, hermano. Pero cuando ocurren estas poderosas señales, cuando ocurren esas maravillas, esos milagros, entonces yo los veo después, los veo primeramente en Felipe. Pero si ustedes, mire, por cuestiones de tiempo yo no les sigo diciendo, hermano. Pero después veo a Pedro. Veo a Pedro que hasta resucitó muerto. Veo, hermano, al apóstol Pablo. Veo al apóstol Pablo haciendo grandes cosas. Lo que tengo te doy, le dijo a alguien ahí, mi amado. Entonces veo a hombres que rompieron estas situaciones y lo han podido hacer. Vemos en mucha gente que lo pueden hacer, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Esto es tan real. El poder de Dios, el evangelio es tan real, mi amado, que miren, aquí nos dijo una hermana el día viernes que le habían, hermano, le estaban diagnosticando operación. Ya estaba todo listo, ella iba ya lista para la operación, había comprado todas las cosas para la operación, hermano. Y cuando llega ya me imagino la hermana con todas las cosas, hermano, para la operación, le dijeron, ¿sabe? Pero si usted no tiene nada. Y dice ella que solo fue que vino a la noche de alabanza, adoración, hermano, y ahí el Señor la sanó. Entonces el Señor puede hacer muchas cosas en medio de nosotros, hermano, pero hay que creer, hay que creerlo. Ahora, mire, por cuestiones de tiempo yo quiero avanzar. Avancemos entonces, hermano. Pero que va a haber oposición. Diga conmigo, va a haber oposición. Van a haber oposición, hermano, va a haber oposición. Mire, va a haber oposición desde que usted decide venir a la iglesia. Va a venir oposición porque, mejor no voy. No sé, hermano, una lucha ahí por venir a la iglesia, por venir a escuchar la palabra. Una vez que viene el hermano que está en el portón, hermano, gracias a Dios aquí no pasa, pero bueno, por ejemplo, en otros lugares pasa. Usted viene, hermano, y viene tranquilo y el hermano le dice, hermano, para allá al fondo. Y usted quería parquearse ahí, le dice, hermano, allá al fondo. Y entonces usted, hermano, ¿verdad? Se le comienza a quitar la paz desde el portón. Desde ahí comienza. Y hermano, bueno, libró esa lucha. Y después se vino desde allá, hermano. Y cuando ve entrando los hermanos que están en la puerta, están en otro lado, hermano, porque están viendo otra cosa. Y usted pasó, ni siquiera le dieron la mano para saludarlo, hermano. Y usted dice, qué desventurado, mejor no hubiera venido. Y cuando viene, hermano, se sienta a la par de alguien que está platicando. Usted dice, ¡qué barbaridad! Y cuando sale, hermano, y entonces ya pasó el pastor por el frente y ni siquiera lo volteó a ver. Dios santo, hermano. Va a haber oposición. Va a haber oposición, pero ¿sabe por qué? Porque el enemigo quiere, hermano, que el reino no avance. El enemigo lo que quiere es crear atmósfera. Pero ¿sabe, mi amado, cómo se va a oponer el enemigo? Si usted como alaba, usted como glorifica, usted como exalta, hermano, el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿sabe? Estamos haciendo los principios para que el poder del reino esté en este lugar, hermano. Entonces, mire, yo quiero llevarlo a Mateo capítulo 11, verso 1. Porque quiero decirle, ¿quiénes son los que logran esto? Entonces Mateo
capítulo 11, verso 1, dice la palabra del Señor. Hermano, dice Mateo capítulo 11, verso 1. Rápidamente, hermano, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio es enseñar y predicar, mi amado. Eso es lo que yo veo. Por eso somos un ministerio prosperado por la palabra. Pero si ni siquiera leemos la Biblia, hermano, ¿qué vamos a hacer? Pero yo veo que cuando el Señor Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, el Señor Jesús se fue a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Salía a predicar a los lugares. Y al oír Juan ya estaba en la cárcel. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Entonces respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Entonces el evangelio se tiene que oír y el evangelio se tiene que ver. Mire lo que dice, hermano: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y las cosas que ves. Dice, entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres, hermano, y a los pobres hay que anunciarles el evangelio. Hermano, hay que anunciar el evangelio. Hay que anunciar el evangelio a toda criatura y a toda nación. ¿Está conmigo, mi amado hermano? Pero dice el verso 6: y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Es decir, mi amado, que cuando usted comienza a predicar, cuando usted comienza a anunciar el evangelio, va a haber oposición. Va a haber oposición. Va a haber gente que se va a oponer. Va a haber gente que va a ver, hermano, cosas. Porque nos van a ver tal vez a los hombres, hermano, pero si nos miran a los hombres se van a decepcionar. Yo le he dicho siempre: si usted me mira a mí, hermano, se va a decepcionar. Se va a decepcionar. Pero entonces no me mira a mí, mira al Señor Jesús. Y dice el verso 7: y mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Entonces el Señor Jesús comenzó a referirse de Juan. Juan estaba en la cárcel y el Señor Jesús decía: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Unas cañas sacudidas por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿A qué vienes a la iglesia? Si el evangelio no solo es de ver, el evangelio también es de oír. Entonces, hermano, Juan el Bautista era un hombre escogido por Dios, hermano. Era un hombre que había sido escogido para anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Señor Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente y les comienza a decir: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Qué es el evangelio? Oír y ver, hermano. Y entonces le dice: ¿una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? A un profeta. Si os digo, y más que profeta. Entonces dice el Señor: porque este es de quien está escrito. Hermano, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, dijo el Señor Jesús acerca de Juan, hermano, que Juan el Bautista, dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, hermano, pero el más pequeño en el reino de los cielos será mayor que él. Entonces, hermano, mire el verso 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, hermano, ¿sabe? Nos vamos a convertir en violentos, hermano.
pero para poder arrebatar el reino de los cielos. Entonces Juan el Bautista proclamaba el reino. Hermano, ¿sabe qué está diciendo ese pasaje? Que Juan el Bautista proclamaba el reino. Porque hay muchos que pueden proclamar el reino, mi amado, pero Juan tenía una desventaja. Hermano, Juan no podía demostrarlo. Juan no podía demostrarlo. Eso es lo que veo yo, que Juan el Bautista proclamaba el reino, pero no podía demostrarlo. Muchos de nosotros podemos predicar el reino, pero no lo podemos demostrar a veces, hermano. Entonces, él podría hablar acerca del reino y predicar poderosamente, hermano, que el reino se acercaba. Eso predicaba Juan, pero no traería una manifestación visible. No sé si me estoy dando a entender, hermano, que podemos estar predicando la palabra del Señor y podemos estar proclamando el evangelio, estamos proclamando, estamos haciendo la obra del Señor, pero veo que el evangelio no solamente es predicar. Yo lo que veo, hermano, y a eso quiero llegar. Yo le estoy pidiendo al Señor, mi amado hermano, que queremos llegar a esas manifestaciones visibles del Señor en este lugar. Pero para eso necesito que usted se una a nuestra visión, hermano. Necesitamos unirnos en visión, unirnos, hermano. ¿Sabe? Juan fue precursor para preparar el camino del Señor, pero nunca verdaderamente entraría al reino o a establecer el reino mientras estuviera en la tierra, porque Juan no pudo hacer milagros, hermano. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí captó la idea, hermano, en esta mañana? Dígame el milagro que Juan hizo. Dígame un milagro de los que Juan hizo. Mencióneme un milagro de Juan. Entonces se da cuenta. Pero ¿por qué Felipe, después de que el Señor Jesús se va, Felipe comienza a hacer milagros, prodigios, hermano, y muchas cosas? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Felipe creyó. Y Juan, ¿por qué le digo esto? Porque Juan dudó. Porque Juan, cuando está en la cárcel, hermano, aquí está la respuesta. Cuando Juan está en la cárcel, en el verso 11, hermano, verso 3, Juan capítulo 11 verso 3, dice la Biblia, hermano, dice Mateo 11:3. Ahí me equivoqué, hermano. Mateo 11:3. Entonces dice que Juan dijo, hermano, Juan predicaba el evangelio. Imagínense, hermano, la iglesia de Cristo Benecer de Villanueva predicando el evangelio, hermano, haciendo que la presencia del Señor descienda. Y después decir, ¿será que el Señor puede hacer este milagro? Hermano, Juan dice para preguntar, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Hermano, no sé si usted me di a entender hoy, hermano. ¿Me di a entender hoy? ¿Cuántos queremos que Dios haga milagros en este lugar, hermano? Tenemos que creer. Hermano, Felipe, el Señor le dijo, Felipe, si tú crees que yo soy el Hijo de Dios, Felipe, si tú crees que yo soy el Hijo de Dios, si tú crees que Dios, mi Padre Celestial, está conmigo, entonces ¿sabes qué, Felipe? Todo lo que tú pidas al Padre en el nombre de Jesús se te concederá, Felipe, porque la condición es creer, mi amado. La condición es creer, la condición es saber que Dios todo lo puede, que nuestro Padre Celestial tiene el poder, hermano, para poder conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero en ningún momento que haya duda en nuestra vida, porque si hay duda, entonces nos estamos convirtiendo en personas que predicamos el evangelio, pero que no creemos. Y vamos a ser promulgadores del evangelio, hermano. Vamos a promulgar el evangelio, pero los milagros de Dios no van a estar en este lugar. Los hermanos de alabanza pueden subir, hermano. Eso era lo que yo quería transmitirle en esta mañana, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere, hermano. Pero para eso, para poder hacer, Juan, hermano, solo predicaba el evangelio. Juan hacía la obra, porque usted me puede decir, hermano, Juan el Bautista predicaba el evangelio, hermano, se sabía la palabra, los traía a la gente para que se convirtieran al Señor. Pero dudó, hermano, hubo duda. Entonces, yo lo que veo, mi amado hermano, es que en Mateo 11:12, y con esto quiero cerrar, hermano,
En Mateo capítulo 11, verso 12, el poder del reino, el poder del evangelio, hermano, es para aquellos que lo arrebatan. Hermano, el poder del evangelio es para aquellos que lo arrebatan. Y dice Mateo 11, 12, desde los días de Juan el Bautista, hermano, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos son los que la arrebatan. Esto es lo que quiero transmitirle el día de hoy, hermano, que tenemos que arrebatar el reino de los cielos. No nos vamos a confirmar, no nos vamos a conformar con simplemente estar predicando la palabra del Señor, hermano. Yo no digo que eso es malo, es bueno, pero lo mejor es atraer, hermano, ser violentos, arrebatar, hermano, arrebatar que la presencia de Dios venga a este lugar. Sabe que cuando vengan personas necesitadas, cuando vengan personas, hermano, con enfermedades, cuando vengan personas endemoniadas, cuando vengan personas con situaciones difíciles, cuando entren a este lugar, el Señor haga un milagro en sus vidas, hermano. Pero para eso necesitamos ser violentos. Necesitamos, hermano. Entonces no decir, pastor, usted me está induciendo a la violencia. Sí, pero a la violencia espiritual. A la violencia, hermano, en que busquemos, en que arrebatemos, en que cada mañana, en cada día que vengamos a esta iglesia, vamos a decir, vamos a alabarte, vamos a glorificarte, vamos a exaltarte, Señor, tu presencia. Sabe, le vamos a decir, Señor Jesús, muéstranos al Padre en este lugar. No nos vamos a ir de esta iglesia si no hay milagro. No nos vamos a ir de esta iglesia si la gente no es liberada. No nos vamos a ir de esta iglesia si la gente no es sanada de sus enfermedades. ¿Sabe por qué? Pero eso solo lo arrebatan. Hermano, el reino de los cielos hay que arrebatarlo, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades. ¿Sabe? Usted ya venció, hermano, el poder estar en esta mañana en este lugar. Yo le aseguro que usted tuvo oposición ahora para venir. Usted tuvo bastante oposición para venir. Muchos, hermano, miré a algunas personas que se salieron aún cuando comenzamos, hermano, la palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay oposición. Porque hay oposición para el reino de los cielos. Eso es bueno, hermano. Eso nos da un indicativo de que estamos haciendo la obra. Cuando usted no quiere estar en unidad con su pastor, hermano, usted está oponiéndose a la obra del Señor. Cuando usted no está en unidad, hermano, en obediencia, se está oponiendo, hay oposición para la obra del Señor. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a ser violentos, vamos a arrebatar, hermano, el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha prometido a esta congregación que en este lugar habrán prodigios, que habrán milagros. Porque ojo no vio, ni aún las cosas que estaban en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para este lugar, hermano. ¿Y sabe qué? Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr y lo vamos a lograr porque nosotros creemos que el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a toda incredulidad nosotros la echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda duda la echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de división lo echamos fuera en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque somos iglesia unida en obediencia al Señor. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano? Hermano, ¿sabe? Tenemos que arrebatar el reino, hermanos. Esa palabra dice, cuando yo veo esta palabra, desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Esa palabra sufre es la palabra número 971 según la concordancia Strong. Y esa palabra es la palabra biazo, hermano. Y eso lo que me significa es que el reino de Dios ha sido violentado. Hermano, el reino de Dios ha sido violentado. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos hemos dejado quitar, hermano. Entonces, en otras palabras, cada vez que el reino de Dios comience a ser manifestado, cuando la palabra de Dios sea comenzar a predicar con autoridad y con denuedo, cuando comencemos a llevar el mensaje, hermano, del evangelio a todo lugar, entonces inmediatamente, hermano, van a venir ataques, van a venir situaciones por el diablo. Hermano, el diablo, que el Señor le reprenda, se enoja, se está enojado, hermano. Entonces, ¿sabe por qué? Porque el diablo, que el Señor le reprenda, le teme a las manifestaciones del reino.
Hermano, ¿sabe? Porque van a salir endemoniados, van a salir, hermanos, sanidades se van a dar en este lugar. Entonces, el Señor Jesucristo ha resuelto ese asunto, hermano. Él es la salida. Entonces, el diablo ha estado ocupado, hermano, ilegalmente en una propiedad que le pertenece a Dios, que le pertenece a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que arrebatarla, nosotros tenemos que violentar eso, hermano. No hay una sola persona, hermano, de la tierra que no haya sido alcanzada por el consejo de la palabra del Señor. La palabra del Señor se está promulgando por todos lugares, hermano. Y el Señor Jesús ya nos compró por sangre. El Señor Jesús nos compró por precio de sangre, hermano, y por eso ahora nosotros podemos estar en este lugar. Pero yo quiero cerrar, hermano. ¿Sabe qué? El Señor Jesús quiere hoy, en esta noche, recuperar su legítima iglesia, hermano. El Señor Jesús quiere recuperar, hermano, quiere reclamar su propiedad. Y Él ya ha sido, hermano, Él es el Señor de esta iglesia. Él es el Señor de esta congregación. Él es Señor de nuestra vida. Y Él quiere que nosotros, hermano, empecemos a arrebatar, que empecemos a quitarle, hermano, al enemigo lo que nos pertenece. Yo quiero que usted cierre sus ojitos, hermano, en esta mañana. Yo quiero que usted cierre sus ojitos en esta mañana. Sé que es una mañana muy especial. En el nombre de Jesús vamos a declarar una guerra, hermanos. Vamos a declarar una guerra contra el enemigo, porque Él quiere quitarnos las pertenencias. Él quiere quitarnos la bendición que Dios ya dio con nosotros. Pero si en esta mañana hubiera en medio de nosotros alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor, vamos a comenzar arrebatando las almas para Cristo, hermano. Vamos a comenzar arrebatándole las almas que le pertenecen a Cristo. Si hubiera en medio de nosotros alguna persona que necesita recibir al Señor Jesús como el único salvador de su vida, si hubiera en medio de nosotros alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, hoy estamos violentando, hoy estamos violentos en esta iglesia. Estamos arrebatando esas almas que le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Si hubiera hoy en medio de nosotros alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, ahora mismo ponemos cautivo todo pensamiento. Todo pensamiento lo ponemos cautivo hoy a la obediencia de Cristo. Y si tú has venido a este lugar, no es por casualidad, no es porque tú quisiste venir, no, es porque Dios te congregó. Es porque Dios quiere que tú te unas a este ministerio, que te unas a la lucha que vamos a emprender para poder arrebatar el reino de los cielos a este lugar. En el nombre de Jesús, si hubiera alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, yo te invito hoy. Lo único que tienes que hacer es ponerte en pie. Lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, hoy yo quiero comenzar a realizar la obra por la cual tú me has traído a este lugar. Y si tú eres esa persona que necesitas hoy reconocer al Señor Jesús como el único salvador de tu vida, yo te le pido, el tiempo nos avanzó, que te pongas en pie. Vamos a orar para que Dios opere el milagro del nuevo nacimiento en tu vida. Si tú eres esa persona, solo toma la decisión ahora mismo. Toma la decisión de decirle: Señor, yo quiero comenzar una nueva vida. Yo quiero, Señor, confesar que tú eres el Señor de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, hoy comienza un reinicio en tu vida. Hoy comienza una nueva oportunidad para tu vida. Si tú eres esa persona, solo te pedimos en el nombre de Jesús que te pongas en pie. Sé que estás peleando, sé que estás luchando, sé que ahora es el momento de lucha. Este es el momento más difícil. Todos pasamos por este momento, pero ahora estamos peleando, estamos intercediendo, estamos orando para que Dios toque tu corazón, para que Dios haga un milagro en tu vida. Si tú eres esa persona, no te resistas más, solo ponte en pie y mirarás la gloria de Dios sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Si tú eres esa persona, te pedimos que te pongas en pie. O tal vez eres alguien que ya conoces del Señor Jesús, tal vez eres alguien que ya conocías del Señor Jesús, pero por esas situaciones de la vida, las adversidades, te apartaste de su presencia y hoy quisieras reconciliarte con el Señor Jesús. Yo te pido que te pongas en pie. Vamos a orar por ti. Si tú quisieras reconciliarte en esta mañana delante de la presencia del Señor Jesús, reconciliarse es volver nuevamente a casa, es volver, decirle: Señor, aquí estoy.
tal vez me convertí. Ahí hay una persona, Dios le bendiga, qué bueno, iglesia orando. Hay una persona más ahí, en el nombre de Jesús. Si hubiera alguien más que quisiera reconciliarse en esta mañana, aquí hay una persona más, mire qué bueno, Dios le bendiga. Iglesia orando, comienza a arrebatar. Estamos arrebatando las almas, estamos arrebatando las almas para Cristo en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, porque con el corazón se cree para justicia, mas con los labios se confiesa para salvación. La única salvación es nuestro Señor Jesucristo. La única solución a nuestros problemas es el Señor Jesús. Comienza hoy a decirle, ahí hay una persona más, Dios le bendiga, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, Dios le bendiga. Iglesia orando, oremos, el Señor, ahora comencemos a arrebatar estas almas le pertenecen, tu vida le pertenece al Señor Jesús, tu vida le pertenece al Señor Jesús. No te dejes ya influenciar, ya no te dejes quitar lo que te pertenece vida, una nueva vida en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia orando, iglesia intercediendo, pidiéndole al Señor que Dios haga un milagro de sanidad sobre la vida de cada una de las personas en el nombre poderoso de Jesús. Si tú eres esa persona más, solo te pedimos en el nombre de Jesús que vengas al altar, que te pongas en pie. Ven, dile, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, porque yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú tienes un propósito para mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, comienza ahora a proclamar. Dile, Padre, yo te doy gracias por haberme inscrito en el libro de la vida. Yo te confieso con mis labios que Jesús es el Señor. Yo lo creo, yo lo confieso por el poder de su palabra, que hoy recibo una doble unción, hoy recibo una doble porción de la que está preparada para mí. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a ponernos, hermano, en pie. Vamos a ponernos en pie y vas a comenzar a alabar. Comienza a alabarle, comienza a alabar al Señor, comienza a decirle, Señor, yo arrebato, dígale, yo arrebato en el nombre de Jesús. Toda bendición sea su Hijo en sacrificio entregó. Sanidad, liberación, bendición, restauración son las promesas que Dios nos dio. Vida eterna dado ya, y como nos da toda bendición sea su Hijo en sacrificio entregó. Sanidad, liberación, bendición, restauración son las promesas que Dios nos dio. Vida eterna dado ya, y como nos da toda bendición sea su Hijo en sacrificio entregó. Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. Yo no creo en lo que veo. Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. Oh sí, Señor, nos aferramos a tu palabra, Señor. Tu palabra dice que seamos violentos, y ahora en adelante seremos violentos espirituales, Señor Jesús, para arrebatar las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Y le decimos a cada célula de nuestro cuerpo que hemos sido creados para adorarte a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias por tu buena palabra, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque tenemos que ser osados, Señor, en este camino, Señor Jesús, para poder obtener, Señor, las bendiciones que tú tienes para nosotros, mi Dios amado. Le damos a ti la honra y la gloria, Espíritu Santo, pidiéndote, rogándote
y suplicándote, mi Dios amado, que hoy por la tarde tu reino se acerque hacia esta casa, Señor Jesús. Que cada uno de nosotros vengamos dispuestos, Señor, a darte y a recibir, Señor Jesús, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, mi Dios amado. Ahora te pedimos que nos lleves con bendición, Señor, que guarde nuestra entrada y nuestra salida, y que siempre, siempre, siempre esté tu vallado a nuestro alrededor, guardándonos, Señor amado.